Me llamo Lua, soy una mujer trans, llevo 2 años en hormonas y este está siendo mi viaje. Y menudo viaje. Como comenté en el anterior vídeo sobre mi transición, que os dejaré por ahí arriba, tengo un hilo en redes documentando mi transición hormonal, cómo he ido evolucionando y qué cambios he notado. Pero me gustaría compartirlo de una forma un poquito más dinámica. Si os interesa el hilo, dejaré también el enlace abajo en la descripción. Pero empecemos por el principio. Como dije, yo me sentía totalmente a gusto y plena sin tomar hormonas. No todas las chicas las toman y no es obligatorio. Pero en mi caso llegó un punto en el que quería buscar ciertos cambios. Y sí, se han producido y estoy súper contenta. Como digo, empecé hace 2 años, el 1 de junio de 2023. Si alguna vez habéis escuchado que los cambios se notan desde el primer día o creéis que va a ser así, que no os engañen, no lo es. Esto no es magia. Al menos en mi caso, y voy a aclarar exactamente qué tratamiento sigo yo. En mi caso, el tratamiento empezó con Lenceto, que es estradiol, y Spironolactone, que es básicamente un bloqueador de testosterona. Y como digo, empecé a tomar nota de los cambios. Las primeras semanas, lo máximo que noté es que son diuréticos. Empecé a ir mucho más al baño a hacer pipí. Pero nada relevante. En parte porque yo siempre he sido horrible para tragar pastillas. Y podía necesitar un vaso entero de agua para esto de aquí. Y otros 2 o 3 para otra pastilla que estaba tomando para el dolor de muela. La siguiente fotografía que tengo es del 1 de julio, pasado un mes. Aún no tenía cambios importantes, pero sí que me notaba bien. He escuchado muchas opiniones acerca que el tratamiento hormonal produce depresión. Y más adelante llego a mi teoría de por qué. Yo, en este punto de aquí, tenía días buenos y días menos buenos. Pero estaba bien, me sentía bien y me sentía a gusto y feliz. Y eso que los efectos de las hormonas todavía ni siquiera habían empezado. Esto además fue paralelo al trámite para el cambio de DNI. El 25 de julio fui a firmar la ratificación del proceso y ya solo quedaba esperar. Más o menos por ahí, a partir del segundo mes, empecé a notarme algo de silueta. Dependía muchísimo de la ropa y necesitaba que fuera algo muy ceñido, muy ajustado, quizá con la bandolera cruzada por el pecho. Pero había ocasiones en que empezaba a vislumbrarse un poquito de silueta. Y yo, vamos, feliz. Ese cambio sí que era uno que no esperaba que fuera tan rápido, pero oye, con los brazos abiertos. Y poquito después, en agosto, ya confirmaron que venían. Y joder, se venían. Y se hicieron notar. Dolían. Los pechos duelen mucho. Primero fue solamente uno, debo decir, porque no somos simétricas. Y esto tampoco es simétrico. Y empezó a dolerme solamente uno de los dos. Eso sí, dolía horrores. Cepillarse el pelo era un deporte de riesgo. Yo me podía cepillar maravillosamente bien, pero como cometiera un error de pasarme con el cepillo y me diera en la teta, veía las estrellas. Incluso a veces el mismo roce de la ropa. Y eso era con una. A mitad de mes fueron las dos. Me compré mi top con un poquito de relleno para poder amortiguar los golpes. Siempre recuerdo y cuento la anécdota de un día que me dio por apoyarme en una pared con un poquito de fuerza. Básicamente me dejé caer sobre una pared y me di con el pecho. Y habrá gente que lo entienda cuando digo que lo primero que pensé fue, Dios mío, prefiero una patada en los huevos. De verdad, qué daño. Por suerte, no duró muchos meses más, ya no me duelen, pero la verdad es que ese par de meses lo pasé bastante mal en ese sentido. Por un lado, daba algo de euforia de género, porque estabas sintiendo pues esa parte de la adolescencia de las chicas cis, en que te crece el pecho, en que te duele, notas el dolor porque te está creciendo, y esa parte te da euforia, pero el hecho de que cualquier roce te produzca la muerte es un tema, ¿eh? Es un tema. Y cuando llevaba casi 4 meses, empecé a tomar Sedigestán, progesterona. Básicamente para favorecer el crecimiento del pecho. Simplemente. Y con lo poco que me gustaba a mí tragar pastillas, estas eran más grandes. Eso pasaban a ser más vasos de agua por la mañana para conseguir tomarme todas las pastillas. Eso sí, debo decir que con el tiempo he ido. Otro cambio que he tenido, indirectamente, es que he mejorado muchísimo mi habilidad para tragar pastillas. Y ahora con medio vaso de café me las tomo todas. Algo que no pensaba que pudiera lograr en mi vida. Eso sí, tanto la espironolactona como la progesterona pueden producir somnolencia, entre otros efectos. De hecho, si alguna vez cogéis un prospecto de estas cosas, te podrían tapar una noche fría de invierno. Por las dos caras. Pero al menos
estas empezaban a estar visibles. Y otra cosa que hacen las hormonas, y de la que también deberíamos hablar, es que te cambia la sensibilidad. Y justamente donde estás imaginando. Estas son mucho más sensibles que antes. Lo cual tiene sus puntos positivos. Como decía, los prospectos advierten que pueden provocar somnolencia. Y estuve quizá 1 o 2 semanas que no noté nada. Pero muy de vez en cuando tenía 1 o 2 días sueltos que notaba esa sensación de vértigo o de mareo. Bastante intensa, pero duraba una media horita. Era un pico. Eso sí, me hizo pasar de tomar las hormonas en casa a tomarlas en el trabajo. No me iba a arriesgar a que me diera ese vértigo conduciendo. Así que, si podéis evitarlo, id con cuidado. También ese es el motivo que mucha gente las tome por la noche, que es otra opción. Ahora llevo 2 años con ellas y todavía de vez en cuando me dan. 30 de octubre de 2023. Prácticamente 5 meses en hormonas. Ese fue el día que noté uno de los mayores cambios que he tenido. Y uno de los que más esperaba. Y es el cambio psicológico. Quizá lo había tenido antes, pero ese día empecé a ser muy consciente de ello. Y es que soy más sensible. A todo, me afectan mucho más las cosas. Tengo más sentimientos y los sentimientos son mucho más intensos. Literalmente, cosas que antes no me hubieran molestado tanto o directamente no me hubieran afectado demasiado, ahora realmente me afectaban bastante. Podía sentirme muy mal o muy dolida por cosas que antes podían parecer una nimiedad. Y se dieron un par de situaciones donde fui muy consciente. Como digo, ahora soy más sensible y las sensaciones se sienten mucho más intensas. Creo que es esa parte la que está relacionada con el tema de la depresión, ya que los sentimientos negativos también son más fuertes. Cuando estamos mal, cuando estamos deprimidas, esa depresión nos pega mucho más fuerte que antes. Y a futuro hablaré del tema del ciclo hormonal, que también es un tema. Pero en general, todo te afecta más. Si tienes un mal ambiente en casa, un mal ambiente en el trabajo, si tienes algún tipo de condicionante que te pueda producir esa depresión o ese malestar, con las hormonas probablemente se va a agravar. Por contra, todo lo positivo pasa a ser mucho más positivo. Los momentos alegres son mucho más alegres. Y si alguien se lo está preguntando, sí, todas las sensaciones se vuelven más intensas. Pasaron un par de meses, llegó diciembre con sus fiestas y sus cenas de Navidad. Y aunque llevaba ya 6-7 meses en hormonas, todavía de vez en cuando sentía el síndrome del impostor. Para que si alguien lo siente, que sepa que puede pasar, es normal. Aún de vez en cuando lo sentía, pero es cierto que durante esos meses me sucedía cada vez menos. Y se iba incrementando la seguridad y la euforia. Poco a poco necesitaba menos para verme bien. Y como digo, llegaron las fiestas y las cenas de Navidad. Ahí me di cuenta que hacía escasamente un año que había salido del armario con la gente del trabajo. Un año, que no es tanto tiempo, pero ahora pensar en esos momentos, hacía un año o 2 años antes de transicionar socialmente, se me hacían muy, muy lejanos, como si fueran otra vida. De hecho, incluso a día de hoy, cuando lo pienso, que llevaré 3-4 años de transición social, y no es tanto, todo momento pasado a eso se me hace extremadamente lejano. Realmente se me hace como otra vida. Y para muestra, la comparativa de enero a diciembre de ese mismo año, donde yo, más que cambios físicos, veo cambios en seguridad. Solo hay que verme la mirada. Y en enero, como digo, llegó ese momento en que me vi a un espejo con sudadera, sin apenas maquillaje, lo que hubiera llamado bastante tirada, y me vi muy bien. Me vi femenina, con una sudadera y la mano en el bolsillo. Que posiblemente algo había sido un cambio físico, pero una gran parte había sido un cambio en confianza y en actitud. En febrero tuve el cambio de nombre y sexo en el registro y el 19 de marzo me pude cambiar por fin el DNI. Pero por esa época, viendo fotos y comparando fotos, empecé a sentir que veía cambios en el pelo. Es otro de los efectos de los estrógenos, también te cambia el pelo. Yo me veo las fotos y no sé decir qué veo exactamente de diferente. Si veis algo y lo sabéis definir mejor que yo, compartirlo, porfa, me da mucha curiosidad. A partir de ahí, los siguientes meses ya no tuvieron mucho más cambio. Físicamente ya me avisaron que yo, como siempre había tenido una estructura y un cuerpo más o menos andrógino femenino, no iba a notar grandes cambios. Aunque sí que las hormonas redistribuyen la grasa corporal, yo no iba a notar gran cambio.
Aunque me han dicho que me ven la cara como más redondita, la verdad. No lo sé. En cuanto al pecho, pues ya se ve que no me ha crecido mucho más. Estoy totalmente plana. Está ahí. Es un cambio que depende mucho de la genética. Hay chicas que desarrollan mucho más y chicas que desarrollan bastante menos. Exactamente igual que les pasa a las chicas cis. Hay chicas cis con mucho pecho, con menos pecho, con poco pecho. Hay variedad dependiendo de su genética o la suerte que tengan. Pues con nosotras igual. Y esta es mi genética. Lo que sí que se nota muchísimo es el cambio en el tacto. Se desarrollan las glándulas mamarias, de ahí vienen también los cambios en sensibilidad, pero el tacto cambia totalmente. Lo que antes era un tacto de, digámosle, de pecho, pasa a ser un tacto de teta. Se nota y se siente como una teta, sea más grande o más pequeña, pero al tacto sí que se nota ese cambio. Y como digo, emocionalmente pues siguió siendo un carrusel de emociones. Días muy arriba, días muy abajo. Y de hecho ha sido estas últimas navidades cuando diría que por primera vez en mi vida he sentido ansiedad. Ahora siento muchísimo más el estrés, la presión y eso puede llevar a sentir ansiedad. Y ahora pues forman parte de mí y de vez en cuando vienen, tengo mis, como digo, tengo mis rachas, tengo mis ciclos, días que estoy muy bien, días que estoy muy horny y días que estoy muy mal. O como mínimo muy sensible y que todo parece que te afecta 10 veces más de lo normal. Y ese ha sido mi viaje hasta ahora, pero conozco gente que ha seguido notando cambios incluso más allá de eso. Así que habrá que ver qué se viene. Espero que este tipo de vídeos sirvan para que se nos pueda entender un poquito mejor, para que la gente que quiera embarcarse en esta aventura tenga un poquito más de información, una visión desde dentro. Y si hay cualquier otro tipo de duda que te pueda resolver, por favor, compártela y yo encantada hablo sobre ello. Y feliz orgullo. Y despidiendo la...